En el 2021 rendí una de las materias más complicadas de la carrera de periodismo, una materia llamada Análisis del discurso. Me tiembla la piel de solo pensarlo. El trabajo final consistía en una tesina en la que debían compararse dos productos fílmicos animados y analizar de qué manera usaban el lenguaje, la historia y el simbolismo. El presente video es una adaptación de ese trabajo. Akira y Perfect Blue me ayudaron a obtener un sobresaliente 10. En la descripción tendrán la tesina por si la quieren descargar y leer. En Akira y Perfect Blue, los antagonistas ejercen la obsesión y el poder para complicar el camino de sus protagonistas y utilizan la ciudad de Tokio como campo de interacción. Por otro lado, fuera de términos argumentales, ambos productos son cintas niponas de anime, con diferencia de 10 años entre una y otra, y con dos directores, Satoshi Kon y Katsuhiro Otomo, que fuera de estas obras ya habían trabajado juntos. Si le dieron clic a este video, quiere decir que están preparados y preparadas para una experiencia que en Matsu Te Recomienda garantizamos de primera clase. Así que abróchense los cinturones, despejen sus mentes, que vamos a pegarnos un viaje al interior de Akira y Perfect Blue. Para empezar, debería tenerse en cuenta que ambas son adaptaciones. Akira es una adaptación del manga del mismo nombre, pero bueno, la película apenas adapta los primeros dos volúmenes, por lo que no es una adaptación que complete toda la obra. En el caso de Perfect Blue, el director Satoshi Kon le dieron total libertad creativa con la novela. Este análisis va a dividirse en tres secciones: temática, retórica y conclusiones. Iremos una por una. Para empezar, Akira fue animada a 24 cuadros por segundo, usando una paleta de 312 colores, la paleta más rica para cualquier animación hecha a mano en la historia. No hay registro ni evidencia de alguna cinta que haya recurrido a semejante cantidad de colores. La capacidad de persistencia rectilínea, es decir, los movimientos que capta el ojo por segundo, con esa cantidad de cuadros es fluida y dinámica. Además de eso, se usó una relación de aspecto de CinemaScope, lo que hoy en día se usa en pantallas Blu-ray con 1920 por 300 de resolución. La relación de aspecto se puede apreciar en las franjas negras que imperan en la cinta. Estas son las líneas horizontales de arriba y abajo respectivamente, aunque para este video vamos a omitirla en pos de mayor comodidad. En la cinta de Otomo existe un gran uso de los planos generales y grandes planos generales que se mantienen en el film, sobre todo en lo referido a la ciudad de Neo Tokio. Ya en la secuencia de apertura se ve un gran plano general con colores desgastados en los que prima el marrón y el beige, acompañado de una angulación de cámara cenital que luego hará un paneo hacia arriba. Una vez realizado el paneo, aparece un texto blanco en sobreimpresión con la fecha actual en la que se da inicio a la secuencia de apertura: 1988, 7/16, Tokio. Se mantiene el gran plano general y surge una explosión. La ciudad es arrasada. El resplandor se traga la pantalla, que ahora inclina su angulación de cámara a una frontal. Se aprecia el desastre. Tenemos una transición, el fundido a blanco cambia de escena, aunque vuelve con una angulación en cenital y con la misma paleta de colores. Aparecen letras en sobreimpresión, 31 años después de la Tercera Guerra Mundial, después del desastre, 2019, Neo Tokio. No hay diálogos ni voz en off. La secuencia de apertura carece de algún elemento sonoro más que un ruido blanco diegético que asimila el sonido de la explosión. Los colores desgastados y frívolos no volverán a repetirse en el resto del metraje, de la misma manera que los escenarios a la luz del día, y esto puede relacionarse con la fuente original, el manga. El manga de Akira contiene unos elementos de apertura similares, aunque con una mayor preeminiscencia del color rojo, característico ya en la portada y título de la cinta. La transposición es leve aunque monótona, porque no volverá a repetirse. Si bien el contrato de lectura del manga ofrece la visualización como el evento clave, ya que carece de lo sonoro, lo cierto es que Otomo dibujó y coloreó con tonos más oscuros cada panel y se notan igual de detallados que el producto fílmico. Los planos generales y grandes planos generales poseerán una paleta de colores oscura, además de que utilizarán el foreground, middle ground y background. En este caso, el foreground se encuentra sobre el vehículo deshecho,
El middle ground en lo que aparenta ser el inicio de la ciudad, apenas iluminado. Y background se encuentran los edificios más altos. De esta manera se presenta la ciudad de Neo Tokio. Acá el foreground muestra la entrada, el middle ground, el primer paso dentro y el background, el descenso, además de una subida en las escaleras de la izquierda, que el personaje no sube. Hay ocasiones en que los planos generales pueden entrecruzar elementos del foreground, middle ground y background. No siempre está tan diferenciado esto, como en este caso. El background apenas destaca entre un montón de edificios a lo lejos. Hay ocasiones en que los planos generales ocupan tanto espacio en pantalla que es complicado notar el background. Sin embargo, ahí está. En otros casos, el background ocupa todo el espacio superior del fondo, como en este. En Akira también hay uso de la regla de los 3/3. La misma coloca a los personajes en puntos de interés determinados puntos de la imagen, ya sea izquierda, central o derecha, como se ve a continuación. Respecto a los movimientos de cámara, la cinta utiliza en más de una ocasión el traveling, desplazamiento sobre el eje de cámara sin cortes, y dota de mayor dinamismo algunos momentos. Este, por ejemplo, es el pasillo del interior de un hospital. En cuanto al montaje, se trata de uno narrativo, debido al orden cronológico de los acontecimientos con recurrencias de flashback, y emotivo, porque usa mucho el simbolismo y los colores a modo de expresión. Este tipo de montajes son usuales en la industria del anime, donde prima lo emocional y lo narrativo, del mismo modo que en estudios de animación occidentales como Pixar o DreamWorks. En lo referido a las paletas de colores que ya mencioné, Akira utiliza el color rojo en gran parte de toda la cinta. De hecho, ya en el título, con esa tipografía en bold de palo grueso, se aprecia un rojo fuerte y hasta radiante. Si bien también hay uso del verde, en todo lo referido a espacios educativos y de salud, o naranja, la cárcel, es el rojo el que se mantiene presente de inicio a fin. Eso sí, la película rompe con sus propias reglas. En el tramo final de Akira, luego de que la ciudad es destruida, los colores rojos son dejados de lado y se opta por una paleta de colores azules, frías, lo cual es totalmente adverso al color cálido como el rojo. Hay acá una intención. Perfect Blue fue grabada en 24 cuadros por segundo y con una relación de aspecto de CinemaScope, lo cual hoy se usa en pantallas Blu-ray con 1920 x 800 de resolución, sí, lo mismo que Akira. Usó elementos poco usuales en la animación japonesa de finales de los 90, como escenas con alto contraste, mucha luz y una paleta de colores que siempre incluía el azul. Contó con una banda sonora que mezcló los elementos rítmicos pop de la época con una vocalización femenina que iba de la mano con la protagonista. Satoshi Kon usó toda la simbología posible, los constantes reflejos, una pecera, una habitación, el transporte público, para mostrar la evolución traumática y forzosa que sufrió la protagonista. Además, el montaje a priori inefable va guiando al espectador a través del estado de ánimo de Mima, generando las situaciones mentales que está atravesando sin llegar nunca a expresar con una sola línea de diálogo sus emociones. Aquí es donde cae mucha audiencia, que intenta entender algo que no está realizado para ser lógico, sino por constatar la psique perturbada y depresiva de la protagonista. Son esas imágenes las que hacen parecer compleja a esta película. En Perfect Blue imperan los planos generales y apenas hay uso de los grandes planos generales. Existe una angulación frontal que muestra todo como si estuviese en línea recta, además de mayor uso de PD, planos detalles. Esto establece una relación más estrecha e íntima con la pantalla y los elementos. La apertura de Perfect Blue posee este plano general con todo un público que contempla una exhibición. En el escenario vemos 3 tipos disfrazados dando el show. Son los Power Rangers. Hay un corte y vemos a un grupo de personas en un plano general intercambiando opiniones sobre el show que está por venir. Un fanático reparte folletos del show en un plano detalle. Vemos un plano general de la protagonista con una angulación de espaldas y todo un público cuyos rostros apenas están delineados. Tras el fundido a blanco cambia de escena. Se entiende que lo ocurrido recién fue un flashback, un momento del pasado. Vemos en un primer plano con una angulación de perfil a la protagonista, quien ve su propio reflejo en el transporte público y a toda la ciudad de Tokio del otro lado. Perfect Blue no tarda en usar todos estos elementos técnicos para repetirse reiteradamente, aunque de distintas formas. Hay uso de reglas fotográficas a través de la sección de Fibonacci, también conocida como número áureo. La misma coloca a los personajes del otro lado de la línea del radio, ya sea izquierda o derecha, como se ve a continuación. En Perfect Blue hay mucho uso de los planos cerrados, es decir, el número de elementos es menor dentro del cuadro, pero el detalle mayor. En este tipo de planos cinematográficos se aprecia la expresión de los personajes, sus emociones y sentimientos. Se utilizan bastante ya que muestran de cerca la comunicación verbal y no verbal de ellos. A diferencia del punto anterior, en los planos abiertos, el número de elementos incluidos es mayor, aunque
aunque con pocos detalles. Un plano es más abierto cuanto más ángulo de visión abarca. Esto suele ser el caso de los planos generales o grandes planos generales. En Perfect Blue no existe casi ningún detalle facial a los elementos dentro de este tipo de cuadros. En lo referido a la paleta de colores, Perfect Blue utiliza el color azul en gran parte de toda la cinta, además del blanco. De hecho, ya en el título con esa tipografía en sans serif de palo seco, se ven las letras en blanco con un borde negro a punto de desaparecer. Y que estén por desaparecer no es un punto anecdótico. Perfect Blue rompe con sus propias reglas. En algunas escenas y secuencias, el color azul es dejado de lado y en su lugar el rojo ocupa un papel visiblemente imprescindible. A diferencia de los momentos en los que prima el color azul, en el rojo hay un solo personaje o en ocasiones un objeto, como el caso de la radio en el ascensor. Akira se desenvuelve en un mundo regido por la tecnología, con luces LED que lideran los carteles publicitarios en los edificios y una ciudad corrompida por la delincuencia que no duda en ensuciar o despotricar la ley. En medio de esto, un grupo de pandilleros motociclistas a cargo de Yotaro Kaneda disputa contra una banda igual de rebelde que ellos. La pelea se da a modo de persecución motociclista, rompen todo en su camino sin importarles qué tanto esto incomode a los transeúntes o qué tanto los lastime. Kaneda y sus amigos tienen un solo objetivo en mente: demostrar quién es el que manda a través de la fuerza. Sin embargo, pronto la carrera se desvirtúa en cuanto Tetsuo, el menor de la banda de Kaneda, colisiona en medio de una autopista. Su moto se encuentra con un niño salido de la nada. Hay una explosión. Por unos segundos nadie vio otra cosa que una orla de humo y que un montón de pedazos metálicos ardiendo en llamas. Pero Tetsuo ve algo más: el niño. No hay ninguna conversación entre ambos cuando, de la nada, ambas pandillas ven llegar un helicóptero con las fuerzas armadas. Los uniformados rodean a los chicos y se llevan a Tetsuo a un centro de experimentación. De esta manera inicia Akira. En lo referido al triángulo narrativo del norteamericano Robert McKee en su libro Guión, Estructura y Análisis, la trama de Akira se encuentra dentro del apartado dedicado a las historias arquetípicas. Esta se trata del diseño clásico de una trama y cumple con los siguientes 5 elementos. Causalidad, el sentido de causa y efecto. Todo suceso ocurrido es consecuencia de uno anterior y esto se incluye en las decisiones del protagonista y el antagonista. Final cerrado. El final de Akira responde con solidez a todas las preguntas planteadas a lo largo de la cinta. Tiempo lineal. Hay un orden cronológico de los sucesos. De hecho, la secuencia de apertura cuenta con el contexto de Japón, Tokio en 1988, y luego se desenvuelve en el Japón Neo Tokio del 2019. Conflicto externo. Akira en sí es un conflicto externo a la trama. Es planteado como el primer chico en controlar sus capacidades extracorporales, pero cuyo organismo permanece oculto en una base. El poder que poseyó Akira fue un ápice en la escala de evolución, e incluso Tetsuo, quien ahora carga con esa fuerza, no dudará en arrasar con todo en su camino. Un protagonista, Yotaro Kaneda, aunque no es un héroe convencional, realidad coherente. Al transcurrir dentro del género de la ciencia ficción y el subgénero del cyberpunk, todo suceso tiene una explicación científica dentro de la narrativa. Protagonista activo. Kaneda hará lo imposible por vencer a Tetsuo, incluso si eso le cuesta su propia vida. En cuanto a la estructura de los 3 actos aristotélicas, pero perfeccionadas por Sydfield en su libro El Manual del Guionista, del que ya hablé en el video de Spider-Man, por si lo quieren refrescar, tenemos varias secciones. El primer acto, el incidente incitador, el primer punto de giro, el segundo acto, la pinza 1, punto medio, pinza 2, segundo punto de giro, tercer acto, clímax, desenlace. Lamentablemente, explicar cada una de estas secciones haría que el video dure casi una hora, y lo siento medio al dope. Con este cuadro que realicé en Photoshop queda un poquito más ordenado. Respecto a los arcos de personajes, basándome en la concepción y la fórmula realizada por la autora norteamericana Kemi Wayland en Arco de Personajes, la guía esencial para escribir personajes, en el protagonista Kaneda se cumplen 4 aspectos básicos de sus respectivos cambios: la mentira, el fantasma, la necesidad y el deseo. La mentira. Kaneda cree que el mundo está a su merced y que es el mejor pandillero de toda la ciudad, además de que su constante altanería levanta enojo de parte de quienes no coinciden con él. Kaneda es un bravucón, un tipo que fue moldeado de acuerdo a su propia vanidad y que cree que siempre se saldrá con la suya y que los demás le serán fieles. El fantasma.
En el caso de Kaneda, el fantasma no se construye sino hasta el último arco, en donde se demuestra que siente un cariño inmenso por sus amigos. Sobre todo, quiere mucho a Tetsuo, con quien forjó una relación de hermano mayor en la infancia. Este fantasma será el que lo impulse a moverse. La necesidad. Para poder alcanzar su objetivo, Kaneda quiere ganarle a Tetsuo a como dé lugar y demostrarle quién es el que manda. Además, quiere ganarse el corazón de Kei, el mejor estilo de hombre fuerte que todo lo puede. Cree que necesita de la fuerza y el lenguaje bruto para conseguir sus objetivos. El deseo. Lo que Kaneda desea es que todo vuelva a la normalidad y que Tetsuo vuelva a ser el mismo chico de antes. Kaneda es un tipo al que le gustaría tener las cosas bajo control, por más que él sea un desastre de persona. En el fondo lleva un gran corazón, aunque sus actitudes brutas y arrogantes pongan esto un poco en duda. En el cierre, Kaneda tiene un arco de personaje de cambio positivo, se le muestra feliz y entendido con Tetsuo, una vez que este pasa a mejor vida. La estrella del pop en ascenso, Mima, dejó de cantar para seguir una carrera como actriz y modelo. Cansada del mundo rutinario y obsesivo de los idols, prefirió ir un poco a otra cosa. El problema es que sus fanáticos no están listos para dejarla ir. Animada por sus managers, Mima toma un papel recurrente en un popular programa de televisión con mucho éxito. Cuando, poco después, los acosadores empiezan a llegar, sobre todo un extraño acosador que parece estar tan obsesionado con ella que incluso asesinará y amenazará a todo aquel que tan solo esté vinculado a ella de manera íntima. En esta cinta debut de Satoshi Kon, los rasgos psicológicos son un componente que, junto con el minimalismo, convierten a esta película en un clásico. Perfect Blue destaca la importancia de la paleta de los colores, los planos cerrados y, además, la claustrofobia y la psicología retorcida de su protagonista como elementos centrales. Una cinta con personajes que dan miedo y otros que dan pena. La primera vez que veas Perfect Blue puede que no entiendas un carajo. La soledad de un personaje animado nunca fue retratada con tanta tristeza ni con tanta locura. Según los conceptos del triángulo narrativo de Robert McKee, Perfect Blue se trata de una mini trama, lo cual quiere decir que el guionista, Sadayuki Murai, comienza con los elementos del diseño clásico para después ir reduciéndolos y retorciéndolos de acuerdo a los rasgos de la narrativa arquetípica. Para dejar esto un poquito más claro, en las historias arquetípicas suele haber un único protagonista, en cambio en las mini tramas suele haber varios protagonistas. Además de que las historias arquetípicas tienen un personaje activo, en cambio las minitramas tienen un personaje pasivo, el cual no está tan preparado para enfrentar lo que lo rodea, sino para influirse por lo que lo rodea. Las características del minimalismo son final abierto, conflicto interno, protagonista pasivo y protagonistas múltiples. Final abierto. Mima logra sobrevivir y descubrir que el fanático asesino tuvo una persona que la acompañó en todo el complot. Sin embargo, decide continuar adelante y salvar su carrera de actriz. Conocemos qué será de ella, si lo logrará o no, y qué ocurrirá con su ex amiga, ahora encerrada en un manicomio. Conflicto interno. Mima está desesperada por convertirse en la mejor actriz posible para despegarse de su vida de cantante de música pop, pero tiene en contra su propia valoración, además del miedo que acarrean sus seguidores más enfermos. A veces ella misma se asfixia. Protagonista pasivo. Mima no hace mucho por evitar lo que le pasa, más bien intenta no tener ningún tipo de encuentro con las situaciones, es al revés. Protagonistas múltiples. Se sabe poco y nada del resto de personajes, pero la poca intimidad que hay con ellos es aterradora. Ahora bien, en lo referido a la concepción aristotélica de los tres actos, Perfect Blue los cumple, aunque eso sí, con cierta obstinación debido a lo alterable que son las líneas temporales hacia mitad de la película en adelante. Sigue conteniendo los elementos de una estructura aristotélica bajo la concepción de Sitfield. En Perfect Blue están presentes los condicionantes que forman el arco del personaje de cambio positivo, además de contar con las herramientas básicas de la estructura de personajes de K.M. Welland: la mentira, el fantasma, la necesidad y el deseo. La mentira. Mima Kirihoe cree que si fracasa como actriz, toda su carrera habrá sido en vano y tiene que dejarlo todo por cumplir su objetivo. Cree que esforzarse al máximo sin importar qué tantas consecuencias tenga esto en su vida personal es lo primordial. De hecho, esta mentira la va a acompañar hasta el final. El fantasma, su vieja etapa de idol. En este caso, el fantasma de Mima no es solo el recuerdo de quién fue, sino también esto está mimetizado de forma espectral, física transparente, y la persigue a donde sea que vaya. Este fantasma siempre la recordará que todo lo consiguió por una idol y no por ser una persona con dotes de actuación. La necesidad. Mima no deja de esforzarse por lograr su sueño, se esfuerza a sí misma a tomar decisiones en base a necesidades que jamás había considerado importantes. Desnudarse, hacer sesiones fotográficas de estilo erótico y degradarse a nivel personal. Mima cree que necesita
necesita rebajarse para reconstruirse. El deseo. En el fondo, Mima solo quiere vivir de lo que ama, sin molestar a nadie y sin que nadie la moleste. De hecho, que al final de la película decida ir a visitar a Rumi y no simplemente dejarla en un psiquiátrico, demuestra que su voluntad sigue siendo de buen corazón. Al final, Mima tiene un arco de personaje de cambio positivo, consigue vencer a su fantasma, deja de creer en la mentira e impera el deseo por sobre la necesidad. Se convierte en actriz y aún así visita a quien, en el pasado, le arruinó su vida. Tanto Perfect Blue como Akira poseen una total dominación del lenguaje cinematográfico, aunque cuentan con directores nobles. Ni Satoshi Kon ni Tatsukiro Otomo habían dirigido ningún producto audiovisual previamente, por lo que este debut apenas parece el trabajo de un cineasta en ciernes. Ahora bien, con lenguaje cinematográfico me refiero a la composición de los planos, además de la persistencia rectilínea, que en ambos casos responde a 24 cuadros por segundo, y el CinemaScope. Aunque es en este punto que presentan algunas diferencias. Para empezar, Akira respeta la composición cinematográfica de los 3/3, pero Perfect Blue apuesta por la composición cinematográfica de la proporción áurea. En el terreno de lo lingüístico, ambas emplean las tipografías en las introducciones como figuras anticipativas, lo cual quiere decir que enuncian algo muy sutilmente. En el caso de Akira, las letras en palo grueso y rojas significan que la escena comunicacional y todo lo vinculado a ese nombre será importante. De hecho, Akira es el nombre del individuo con quien termina la historia, además de que el color rojo es importante, como se explicó anteriormente. En cambio, en Perfect Blue se recurre a una letra más sutil. Ambas tipografías aluden al tipo de historias que serán contadas, pero desde el enunciador. Perfect Blue y Akira interpelaron al Japón de las últimas décadas del siglo pasado. Akira, ubicado en la década de los 80 y con toda una representación cyberpunk que homenajeó a Blade Runner y que además colocó una hipotética tercera guerra mundial, siendo que a Japón le costó muchísimo recuperarse de la segunda y demostrar cómo el país seguía a cargo de un montón de ancianos. De hecho, la ciudad ficticia en la que se ubica la historia se trata de Neo Tokio y presenta todo un escenario futurista, renovado, que ha nacido como un resultado de una tercera guerra mundial a la que el país tuvo que hacerle frente. Vale destacar que Akira data de 1988 y la reestructuración financiera de Japón se dio a inicios de esa misma época. Perfect Blue hace lo mismo respecto a la década de los 90 en Japón, pero concentrado más en la industria del entretenimiento. Entonces, con el inicio de internet, se les abrió la puerta a muchas oportunidades buenas como negativas, algo con lo que hoy por hoy lidiamos. En la película se presentó en forma de ciberacoso, hoy en día es ciberbullying, fake news, y hasta podríamos hablar de trolls. Eran tiempos de cambio. En este sentido, Japón, a finales de los 90, aún lidiaba con las consecuencias del estallido de la burbuja especulativa que ocurrió en el segundo semestre de 1991, por lo que se buscaron nuevas formas de entretener a la población. Las idols fueron un producto mediático más, entre muchos otros que cumplieron con este propósito. Aunque bueno, hoy en día las idols siguen funcionando. Ambas películas usan los colores como elementos con cargas significativas, desde lo retórico y temático. En Perfect Blue, el azul es primordial para los sentimientos de Mima y en cómo se siente ella con el mundo, sola, triste, melancólica. En Akira, el rojo es esencial para la violencia y el fulgor con el que avanza la historia. Es una trama fuerte, violenta y adulta. Los protagonistas no poseen muchos elementos en común. Kaneda es activo y Mima es pasiva. Kaneda es agresivo y Mima sumisa, pero Kaneda busca el beneficio propio, salvar a su amigo para volver a tener la vida de antes, y Mima un beneficio externo, continuar sufriendo y volverse actriz para que todos la acepten. Las dos películas apuestan por estructuras triangulares distintas. Akira posee una narración del tipo arquetípico, es decir, una arquitrama, mientras que Perfect Blue emplea como narración los elementos de una minitrama. Perfect Blue y Akira marcaron un antes y un después en la industria de la animación, que incluso se han convertido en referencias para películas posteriores.
Si les gustó el video se pueden suscribir y activen la campanita. Yo nunca creí que iba a decir esta frase recontra remil cliché, pero gente, si no activan la campanita del jorobado de Notre Dame, YouTube no les notifica que estoy subiendo videos. Y esto ya lo saben, y sin embargo yo se los recuerdo por si las moscas, porque eso me ayudaría un montonazo a seguir creciendo. Otra frase cliché más. Si me quieren seguir, tienen mi Twitter, también tienen el Letterboxd, que es donde más que nada me actualizo todos los días con películas, armo mis listas. Actualmente estoy armando la lista de películas que vi en el año 2022. Se me cuidan y nos vemos la semana que viene. La 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 ba